¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras, me dejé engañar. Me desperté en las cenizas, mi castillo se caía, la fiesta se acabó. Vagando por el mundo, sin sentido, sin rumbo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco, quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad. Abre mis ojos, solo tú verás. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy. Por favor, tus llagas mi salvación. Quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mi corazón. Oh, oh. Con fuego jugué, hasta el fondo toqué, olvidé mi identidad. Una guerra en mi alma, he perdido mis batallas, mas me restaurarás. Paz en la tempestad, eres luz en la oscuridad. Sé que me levantarás. Fuerza mi debilidad, la razón de mi vida, mi roca fuerte eres tú. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy. Por favor, tus llagas mi salvación. Quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mi corazón. En mi corazón. Yo recordaba cuando te adoraba en mi alcoba, cuando la dádiva de vida me bastaba, cuando lloraba, pero de felicidad, pues tu presencia era mi única necesidad. Anhelo ser ese niño que año tras año caminó bajo tus alas y nada le hacía daño. Vuelvo a ti, arde en mí, con tu amor restáurame, sálvame de mí, por favor rescátame. ¿Cómo se vuelve a nacer? Aprenderé a creer, a caminar con la fe. Yo quiero beber, nunca más detener. Habrá agua que llene mi ser. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy. Por favor,
Buenos días a cada uno de ustedes. Qué bendición nuevamente poder estar en esta mañana para que estudiemos la palabra. Sean todos bienvenidos. A su familia sea bienvenido, varón, mujer, tú que en esta hora nos acompañas. Sea bienvenido. Queremos tener un tiempo especial donde podamos compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y yo le invito a que vayamos hoy aquí a San Juan capítulo 14, versículo 6. Y dice allí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos a orar en este momento y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable sobre ese camino en esta mañana. Padre, te damos gracias por cada vida que en esta hora se conecta, Señor, a través de este medio. Yo te pido que tú bendigas sus vidas en esta hora que vamos a estudiar tu palabra y te pido, Señor, que sea tu presencia en medio de cada uno de ellos y que tu palabra traiga vida, que tu palabra, Señor amado, traiga claridad en este día y tú los bendigas poderosamente a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y encontramos acá, yo le he llamado a esta enseñanza hoy, todos los caminos conducen a Dios. ¿Qué diría usted? ¿Todos los caminos conducen a Dios? Así hemos llamado esta enseñanza. Y queremos hoy hablar que el camino no es una religión, ya que sus diferencias son extensas. Muchas veces hay diferencias extensas en las religiones. Encontramos y vamos a hablar dos de ellas y por ejemplo vemos los hindúes que dicen que las obras son el camino. Que la verdad nunca se conoce, que su religión es la más antigua, creen en la reencarnación, pero también si nosotros vemos el budismo, enseña que somos Dios, en la iluminación individual también, y que el mundo opera por el poder natural y la ley, no en el mandato divino. Entonces encontramos acá que estas dos religiones y sus diferencias son ¿qué? Extensas, como estamos hablando hoy, ¿cierto? Pero también encontramos que el pueblo de Israel esperaba un rey que gobernara así como gobernó David, que peleó, que defendió siempre allí su nación de los enemigos. Y vemos que tampoco este era el camino que Dios quería en el tiempo en que Jesús vino. Algo que Jesús dice allí, y lo encontramos acá en San Juan 14:1, dice, ¿creéis en Dios? Hace esa pregunta Jesús, ¿creéis en Dios? ¿Qué podrías tú decir a esta pregunta en esta mañana? ¿Crees en Dios? Jesús hizo esa pregunta a su auditorio que estaba allí en ese momento, pero no todos los caminos conducen a Dios, es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué? Porque Jesús deja muy claro allí, lo primero que vemos en esta palabra dice, yo soy el camino. Jesús afirma que Él es el camino, que tanto Israel como todo su auditorio que estaba ese día necesitaban seguir. Él lo afirma, que no había que buscar más porque Él era ese camino, que no había que esperar más porque había llegado Él para que caminaran allí con Él. Solo pedía algo, Él allí es creer. Algo que Él le dice allí a ellos es, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero si nosotros vamos al versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero anteriormente a esta palabra que les está diciendo, no se turbe vuestro corazón, crean. Así como creen en Dios, también crean en mí. Estaba diciéndole Jesús allí a ellos. Muchos dicen yo creo en Dios. Hemos escuchado personas que nos dicen yo creo en Dios, ¿sí? Pero Jesús dice no se turbe vuestro corazón. Y hoy esta palabra es para ti en esta mañana, es no se turbe vuestro corazón.
crees en Dios, también tienes que creer en Jesús. ¿Por qué hay que creer en Jesús? ¿Sí? Porque Jesús nos está enseñando que Él es allí, ese camino que nosotros debemos seguir, ¿sí? Y San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos está hablando el texto que todo aquel que en Él cree, ¿sí?, tiene vida eterna. Entonces encontramos acá que qué era lo que ellos estaban creyendo allí, qué era lo que ellos pensaban. Y algo que nosotros tenemos que ver si hablamos del pueblo judío, ellos en muchas ocasiones, ustedes ven el pueblo de Israel tanto en el Antiguo Testamento, encontramos que en muchas ocasiones ellos se dejaron desviar, ¿sí?, por la cultura, se contaminaron, se desviaron tras otros dioses y dejaron a Dios en muchas ocasiones, porque sus dioses les desviaron del camino. Pero también encontramos que en la parte religiosa ellos llegaron a discriminar, porque ellos decían que era el pueblo, y la palabra dice, ellos son mi pueblo escogido, ¿cierto? Pero llegaron un momento a entrar en esa parte de discriminar, de criticar, y entonces en una ocasión uno le dice a Jesús: Señor, pero ¿por qué nació ciego? ¿Por pecado de sus padres o porque él pecó? Y era una crítica hacia las personas, y cuestionaban también la parte económica, y encontramos que ellos llegaron a desenfocarse en tanto del camino que ellos creyeron que ellos iban a tener un rey, como en una ocasión lo fue David para Israel, y que iba a venir un rey que iba a pelear con los romanos y les iba a librar de esa opresión que ellos tenían, porque recordemos que Roma estaba allí en la parte oprimiendo al pueblo de Israel con los impuestos. Cada vez eso traía más pobreza al pueblo de Israel y ellos se sentían oprimidos. Aparte de eso también estaban ellos, digámoslo así, siendo en la parte del orden público, eran los que estaban allí al pendiente de Jerusalén. Ellos gobernaban en la parte pública, siendo allí autoridades, y encontramos que de una u otra manera, tanto con los impuestos como en la parte del orden, ¿sí?, como hoy en día nosotros tenemos la policía, ellos tenían allí los soldados romanos que traían el orden a la ciudad, se sentían oprimidos, habían muchas injusticias. El pueblo de Israel estaba pasando por momentos muy difíciles cuando Jesús llega después de 400 años de silencio, y llega Él, y ellos esperaban era un rey, como lo fue David, que se sentara a gobernar, a pelear con el enemigo, como ocurrió en esos tiempos. Y vemos que tampoco este era el camino, ¿sí?, que no era como ellos esperaban. Por eso ellos en algún momento se sintieron como un poco decepcionados, ¿cierto? El camino no era como ellos pensaban, y no adoraban como se debía adorar también. El camino no eran sus costumbres, porque sus costumbres los estaban llevando a ellos a otro tipo de relación con Dios. Vemos allí que aún sus enseñanzas, hace un tiempo escuchaba yo a un misionero y él nos compartía, decía: cuando yo estaba viviendo en mi pueblo, allí yo pensaba como judío que era los únicos, mi pueblo éramos los únicos hijos de Dios, porque la palabra decía dice que somos su pueblo escogido. Él dice que cuando él empieza a salir de allí y a conocer a otros cristianos que también habían recibido a Jesús en su corazón, él decía: ay Dios, es que somos muchos, tus hijos son muchos. Entonces él se asombraba porque amplió la visión, Dios le amplió la visión, y nosotros tenemos que aprender a ver que la oración que llevaba Israel no era la que Dios anhelaba, y aún Jesús llega también a enseñar muchas cosas, y Jesús empieza a traer la palabra y a enseñarle al pueblo, porque habían caído en tantas cosas que habían perdido el camino. Si nosotros hablamos de los tiempos de nuestros abuelos, podríamos llamar las generaciones
digamos, ellos son la generación X, 1960-1980, y ellos decían que los instrumentos eran del diablo, pero nosotros vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia me habla a mí de instrumentos, me habla que David tocaba el arpa, me habla que David danzó y se gozó en la presencia de Dios de una manera especial ese día que Él lo hace. También encontramos el shofar, los tamboriles, encontramos allí los panderos, encontramos a la hermana de Moisés, María, que danzaba, tocaba los panderos, sacó allí palabra, ese día profetizó sobre el pueblo, y vemos una mujer que danza al Señor también. Y encontramos que las generaciones han venido a cambiar muchas cosas, como le pasó al pueblo de Israel. A medida que iban pasando los años, muchas cosas iban cambiando, pero nosotros no podemos permitir eso. Encontramos que, por ejemplo, mi generación, si hablamos de mi tiempo, somos la generación milenio, 1981 a 1993. También la manera de adorar y de alabar a Dios ha sido diferente, pero ahorita encontramos la generación Z, que es el 1994-2010, es diferente. Empezamos a ver un poco de tecnología e instrumentos ya más avanzados, pero encontramos también la generación Alfa, que son los del 2010, ¿sí? Y que son la generación digital. Usted le entrega un celular a un niño de 5 o 6 años o 9 años y lo maneja mucho mejor que aún nosotros mismos. Son con menos miedo que nosotros. Entonces encontramos allí que estas generaciones de hoy necesitan también encontrar el camino. Y Jesús está hablando a todas las épocas, está hablando a todos los tiempos, porque la Biblia nunca pasa ni pasará de moda. Sí, nunca ella deja de ser. Y encontramos que todas nuestras generaciones necesitan encontrar ese camino del que Jesús nos está hablando. Y vemos que ninguno de los líderes que hemos tenido, aún religiosos, describieron el camino como lo describe Jesús. Jesús describe que nosotros somos salvos por gracia. Y como hablábamos ahorita, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, Dios dio a su Hijo por amor a nosotros, a la humanidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces encontramos en ese texto que fue de tal manera ese amor de Dios por usted, por mí, tú que estás ahí, que piensas que de pronto nadie te ama. Déjame decirte que sí, Dios te ama. Y por eso dio a Jesús. Y Jesús murió en una cruz. Pero Jesús se quedó en esa cruz. No, Jesús no se quedó en la cruz. Él fue bajado a la cruz y llevado a ser sepultado. Pero Jesús se quedó allí sepultado en la tumba. Tampoco se quedó en la tumba. Jesús resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Allí al lado del Padre. Entonces encontramos que Él viene es por amor. Ningún líder, ¿sí?, realizó milagros como los ha hecho Jesús. Ninguno de ellos tuvo una vida perfecta como lo hizo Jesús. Él es el principio y Él es el fin, y su tumba es la única que ha quedado vacía. Entonces podemos encontrar que como líder, Él es el único que nos ha descrito y nos ha descrito bien el camino, nos ha mostrado bien el camino, Entonces nos muestra bien el camino a través de la palabra. Y encontramos que dice Él allí, yo soy ese camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, nadie se puede acercar a Dios si primero no va a Jesús. Y esto es lo que Dios quiere que hoy podamos nosotros comprender. Muchos líderes religiosos se han levantado en muchas épocas y han querido mostrar otro tipo de caminos. Pero la Biblia nos afirma a nosotros, y Jesús afirma ese día allí, dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. La cruz es
el camino para nosotros ir al Padre. Ese sacrificio que Jesús hizo, porque es que el pecado nos ha apartado, ha creado un abismo, como hablábamos en estos días, nos ha separado de Dios, y aparte también el pecado nos produce ¿qué? Dolor, ¿sí? Nos produce un gran dolor, pero ese sacrificio que hizo Jesús nos muestra a nosotros el camino, y nosotros tenemos que entender que Él está sentado a la diestra del Padre hoy. La invitación hoy es: ve a Jesús, porque Él es el camino para tu vida, Él es el camino para tus hijos, Él es el camino para tu familia. Y Jesús y Juan, cuando escribe Juan, aquí el autor que es Juan, nos describe muy bien a Jesús, nos describe que Él es el Hijo de Dios, que Él hizo grandes milagros. Juan nos describe allí cómo Jesús comienza a hablarle a las personas para que ellos le conocieran como el Hijo de Dios, porque Él quería guiar a muchos a creer en Él, a Jesús de Nazaret, a Él como el Mesías, que creyeran en Jesús de Nazaret, en Él como Mesías, como el Salvador. Y Jesús empieza a hablarles de Él para decirles: si me conocen a mí, conocerán al Padre, dijo Jesús. Y muchos de los que escucharon, unos se ofendieron, porque muchos de los que estaban ahí en su auditorio se ofendían de lo que Jesús decía, pero otros creyeron, otros fueron guiados por Jesús. Que hoy tú seas de los que escuchan y los siguen, ya que todos los caminos no conducen a Dios. Solamente Jesucristo es el camino para ir a Dios. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Venir acá a la tierra y enseñarnos que Él era ese camino para que usted y yo también enseñemos a otros. Y hacer el gran mandamiento que Jesús nos dejó en Mateo 28:19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Y es aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y el anhelo de Jesús es que tú vayas y muestres ese camino, que Él es el camino, porque no todos los caminos nos conducen a Él. No te dejes engañar más. Ve a Jesús, porque si tú quieres un día estar con el Padre Celestial, necesitas primero conocer a Jesús. Necesitas ver lo que Él hizo en esa cruz. Por eso la invitación hoy es: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida para ti. Y yo te animo en este día que hoy puedas entregar tu vida y que puedas orar a Dios y decirle: Señor, sígueme trayendo claridad de este camino cada día. Quiero aferrarme más a ti, Jesús. Quiero que mi amistad y mi relación contigo sea profunda cada día. Quiero saber a profundidad lo que tú hiciste por mí en esa cruz. Porque ¿qué hizo Él por ti en esa cruz? Él murió para que tus pecados y los míos fueran perdonados. Él dio su vida para que usted y yo tuviéramos vida y la tuviéramos también vida eterna. Entonces, Él es nuestra verdad en este tiempo. Y vamos a orar a Dios y le vamos a decir al Señor: yo te invito a que inclines tu rostro un momento y que tú puedas ser ese instrumento para la generación de tus hijos. Estamos en una generación que es totalmente digital. Sí, todo está cambiando y todo se está acelerando, pero que sus hijos puedan también en medio de esos tiempos conocer a Jesús, porque nuestras generaciones también necesitan conocer ese camino. Yo le invito a que oremos y le pidamos a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias porque hay muchas religiones en el mundo, Señor. Muchos que dicen tener la verdad, Señor. Muchos que dicen, Señor amado, que es la única verdad. Pero hoy, leyendo tu palabra acá en Juan 14:6, tu palabra nos afirma
que tú, precioso Jesús, le dijiste un día a todos los que estaban allí que tú eras el camino. Tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Señor, hoy queremos entregarte nuestra vida, Jesús, porque queremos caminar contigo, porque queremos un día ir al Padre. Y mientras caminamos aquí, ayúdanos a conocer a nuestro Padre. Tu palabra dice que si te conocemos a ti, conoceremos al Padre. Jesús, ayúdanos. Por eso te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a nosotros y nos des sabiduría, nos des entendimiento y nos muestres la obra que hiciste en la cruz por mí. Dile allí al Señor: Señor, convénceme, porque yo quiero creer que tú moriste por mí en esa cruz. Derriba mis dudas, derriba todo lo que me han hecho creer o lo que he creído durante años. Y hoy quiero creer que tú eres el camino para yo acercarme al Padre. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi maldad. Y te pido, Señor, que esa sangre que derramaste en la cruz me limpie de todo mal, de todo pecado. Y te pido, Señor, que en esta hora la unción de tu Espíritu Santo sea la que llene mi corazón y yo cada día me pueda levantar con esa expectativa de acercarme a ti, Jesús, para conocer más a mi Padre, porque un día quiero ir a casa con mi Padre. Quiero tener una eternidad contigo, Señor. Por eso te entrego mi vida de aquí en adelante. Te pido que tú gobiernes y que tú reines mi vida, Señor. Reina en mi vida, sé mi Rey, sé mi Señor, Jesús. Te lo pido en esta hora y yo te doy muchísimas gracias, Padre. Te doy gracias por cada varón y cada mujer que está ahí, por cada familia que en este momento se ha reunido para escuchar tu palabra. Yo los bendigo, Señor. Y te pido, Padre, que tú derribes cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier argumento que se ha levantado para que pierdan el camino contigo, para que pierdan la fe en ti, Señor. Todo lo que los ha desmotivado, desanimado, confundido, quítalo, Señor, para que ellos puedan ver con claridad que tú eres ese camino para ellos y que ellos nunca se deben apartar de ti ni soltarse de ti, Señor. Porque tú nos dices también en tu palabra que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Así que quedamos en tus manos, Padre, y te damos muchas gracias por esta palabra y por recordarnos, a unos recordarnos hoy, Señor, y a otros enseñarnos hoy, Padre, que tú eres que tu Hijo Jesús, Señor, es ese camino para nosotros. Te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Así es. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí pendiente de las enseñanzas, porque sé que somos bendecidos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y recordemos, sí, que no todos los caminos nos conducen a Dios, que solamente Jesús nos conduce a Dios. Bendiciones y un feliz día, y comparta con su familia. Bendiciones a todos. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.